que se está sobreponiendo sobre este. Entonces, cuando yo tengo un enlace de conexión que estoy uniendo la vialidad que viene del sur al norte con la que va del este al oeste, aquí, de hecho no alcanzo a ver un carril, aquí este giro a la izquierda está chocando con el giro que va desde el oeste hacia el este, que va hacia el norte, y está chocando con este otro giro que está haciendo este movimiento. Esto es relativamente normal. La verdad es que tienen que ustedes medio procurar ir a campo para ver dónde los vehículos empiezan a girar. Hay veces en las que está sencillo y que las intersecciones tienen un carril de giro. Entonces ese carril de giro les va a dar ahí a ustedes la pauta para empezar a dibujar. Bueno, a ver si tengo la AutoCAD aquí. A ver, denme un momento, ¿no? Porque lo había visto por acá. Es que son dos, los que se siguen derecho son dos. Uy, no, está peor. Bueno, este es una autopista. Hay veces, por ejemplo, que los giros ya están como canalizados previamente antes de llegar a la intersección propiamente. Entonces, estos ejemplos así son más comunes y son más fáciles de hacer. Ahora sí que ustedes depende mucho de su creatividad dibujando para hacer esto y evitar que porque así como está aquí en el modelo, así mismo ocurre en la vida real. O sea, los vehículos pasan sobre el mismo espacio en los que otros vehículos van a querer dar vuelta. Entonces, lo ideal sería diseñar infraestructura para que los giros se hagan de manera ordenada y que no evitar en la medida de lo posible sobreponer trayectorias. Entonces, digamos, esto es relativamente normal, pero pues para evitar de pronto demasiada sobreposición, lo que pueden hacer es recorrer los giros. Aquí ya lo recorrí un poquito hacia atrás. Voy a volver a calcular la polilínea. Y así estoy un poquito tratando de evitar que este giro no choque con este de acá. Con este, así. Entonces, así lo voy a ir como moviendo para evitar que este choque con este. Pero pues aquí ya lo moví, pero ahora le está pegando este de acá. Entonces, esto, como les digo, no hay una regla escrita para saber dónde empieza el giro. Yo les recomendaría que si ustedes van a esta intersección y ven que a partir de este punto los vehículos empiezan a girar y se terminan de incorporar a la calle en este punto, traten de dibujar sus giros así para que se represente mejor. Y así ya no va a importar tanto si hay demasiadas áreas de conflicto o no. O hay veces, por ejemplo, que, no sé, tengo una calle que viene de 4 carriles y se hace de 2, y yo las tengo que conectar. Aquí me quedo chueco. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Aquí, yo tengo un conector, porque aquí tengo una vialidad que viene de 4 carriles y se hizo de pronto de 2. Entonces las tengo que unir de una forma. Lo que no puedo hacer yo es, digamos, un enlace que tiene unas propiedades determinadas, en este caso 4 carriles, se haga de pronto de 2. Lo que tengo que hacer es dibujar aparte para poder representar ese cambio en la oferta vial. ¿Cómo se hace? Pues a través de enlaces diferentes y se tienen que unir a través de un conector. Lo que sucede a veces es que yo, uniendo estas dos vialidades, el conector por alguna razón lo extiendo más de lo necesario y ven ustedes, se crea un área de conflicto. Esta área de conflicto es fantasma entre comillas porque pues aquí no tendría que haber ninguna interacción entre vehículos. O sea, los vehículos tendrían que ser capaces de pasar sin colisionar. Entonces lo que tengo que hacer es arrastrar el conector lo más a la orilla posible de mi conector de destino. De esta forma, así ya se va a eliminar esta área de conflicto. Entonces, generalmente son detalles que ustedes con la práctica van a... Ya lo borré.
van a poder identificar, pero sí es importante que se los mencionen de una vez. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Como les digo, no les tiene que quedar bonito. La verdad, yo planeo enviarles un archivo de AutoCAD que se va a ver parecido a este, para que ustedes vean cómo ir dibujando. Y aquí tiene una escala gráfica, ahorita vamos a ver para qué sirve eso, porque obviamente lo que pongan necesita una escala. Entonces, esto nada más apúntenlo bien, pero no lo van a hacer porque no tienen el archivo. Si yo quisiera dibujar en cualquier otro punto que no fuera el mapa de imágenes satelitales, lo que yo puedo hacer es agregar tanto imágenes PNG como DWG y una infinidad de archivos compatibles. Para eso está el objetos de red, dice imágenes de fondo, doy clic secundario, y con clic secundario se va a abrir el explorador de Windows, donde me va a preguntar qué archivo quiero que sea mi fondo. En este caso, formatos soportados, como les decía, hay una infinidad de formatos soportados, hasta un PDF. Si ustedes de pronto quieren plotear su plano, lo pueden pasar a PDF para que los represente acá directamente. Entonces lo voy a poner con el archivo de ejemplo que dice, ¿dónde está? Aquí. Aquí me va a preguntar, ¿qué coordenadas quieres utilizar? Las coordenadas de BISIM, las coordenadas que están en el archivo de AutoCAD o la posición del clic. Lo más útil es utilizar la posición del clic porque hay veces que aunque uno le ponga una georreferencia al AutoCAD, como que luego no la reconoce bien, entonces no hay garantía de que la ubicación sea donde ustedes quieren. Entonces le voy a poner utilizar posición del clic y ven ustedes que se insertó el mapa del AutoCAD. Voy a apagar el mapa del fondo para que se vea. Y aquí yo ya estaría dibujando encima de mi plano. Entonces, para darle una escala, obviamente, tengo que utilizar la escala gráfica. Para eso, aprieto Control, clic secundario y dice, entre otras opciones, dice configurar escala. En configurar escala, lo que yo hago es arrastrar con clic normal, y aquí yo digo 25. Ese trámite equivale a 25 metros. Le doy Enter y así ya se escaló. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a partir de ese momento, empezar a dibujar. Y si lo hice bien, me va a quedar perfectamente simétrico. De hecho, este espacio acá que se ve es el acotamiento, así que, digamos, no habría tanto problema de que quedó sin contemplar. Entonces, yo les voy a pasar un archivo así para que ustedes practiquen la creación de links, porque a veces trabajar con una imagen de satélite no es tan cómodo, y que puedan practicar sus geometrías y demás cosas. Entonces, ¿quedó clara esa parte? Porque si ustedes quisieran meterle mucha producción a su modelo del concurso, pues dibujarían su intersección, ¿no? Primero en AutoCAD y luego la pasarían a BISIM. Como se dan cuenta, no es requisito, pero sí es un plus muy, muy bueno. Sí, no, solamente vas a buscar objetos de red, y en objetos de red buscas el apartado que dice imágenes de fondo. Está prácticamente hasta el final. Es el antepenúltimo apartado de abajo hacia arriba. Dice imágenes de fondo y luego sobre cualquier punto del mapa das clic secundario y se abre el explorador de Windows. Con el explorador de Windows lo que tú haces es decirle a BISIM que quieres que te ponga como una imagen de fondo para que tú empieces a dibujar tus planos, que empieces a dibujar y está soportado a archivos AutoCAD, mapa de bits, SW, DXF, JPG, PNG y hasta PDF. ¿De acuerdo? Bueno. Listo. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? ¿Alguien no ha podido hacerlo? Bueno, hasta ahorita yo he visto que la mayoría sí, sin problema, pero si no, me pueden decir. Bueno, vamos con los siguientes insumos importantes para un modelo de microsimulación. Recuerdan que se había dicho las velocidades, ¿no? Las velocidades
Idealmente tenemos que ir a campo con un radar de velocidad, así como lo tienen los de Guardia Nacional, a medir la velocidad puntual de los vehículos. Y también, idealmente, medir la velocidad de cada tipo de vehículo. Es decir, medir la velocidad de autobuses, medir la velocidad de camiones y medir la velocidad de las motos, cada uno por separado. En BISIM se permite tanto nivel de detalle que se puede configurar una velocidad para diferentes tipos de vehículos y no nada más una velocidad global, pero para eso necesitan tener esa información. De nuestro lado les vamos a decir, esa información se la vamos a pasar nosotros, pero cuando ustedes se dediquen a esto, si es que lo hacen, les gusta, pues sí tendrían que ir a medir esas velocidades. Ahora, ¿cómo se insertan en el BISIM? Primero tenemos que buscar la pestaña que dice Datos Básicos. Datos Básicos, le damos clic y se despliega un menú adicional que dice, entre otras cosas, funciones, distribuciones, tipos de vehículos, comportamientos del conductor, tipos de peatones, clases de peatones y demás. Lo que nos interesa es buscar distribuciones. Tiene una flechita que va hacia la derecha porque está indicando que tiene más elementos que mostrar. Entonces, si buscamos distribuciones y abrimos el menú que tiene más opciones, la primera opción seleccionable está en Speed. Antes decía velocidad, pero por alguna razón no se alcanzó a traducir. ¿Es aquí? Creo que es políglota, ¿no? Entonces denle clic y ven ustedes que hay diferentes distribuciones de velocidad. Está del 1 al 14 están para los vehículos motorizados, porque las que son de 1000 son para peatones, velocidades para peatones, pero eso ahorita no nos interesa tanto. Entonces vamos a crear una distribución de velocidad a través del menú contextual con la cruceta de color verde. Le vamos a dar a agregar y se abre esta ventana que dice distribución de velocidad. El número, ese puede ser el que sea, nombre igual puede ser el que sea. Por ejemplo, yo le voy a nombrar como velocidad Querétaro. Tenemos que definir un intervalo inferior y un intervalo superior. Esos intervalos los van a marcar, digamos, desde mi muestra más baja hasta la más alta. Entonces, si yo registré en mi toma de muestras una velocidad muy baja de 35 km por hora, es la que voy a poner como límite inferior, y la más alta puede ser a lo mejor de 65. La verdad es que para vialidades urbanas eso es raro encontrarlas, más allá de 60. Y antes de darle a aceptar, como esta es una distribución acumulada, yo tendría que darle esos puntos de probabilidad intermedia en la que los vehículos van a seguir esta distribución de velocidad. O sea, no ¿Y a qué me refiero? hacer una campaña. Cuando BISIM asigne un vehículo a la red, el vehículo va a elegir ya sea entre 35 a 65. Como el mundo no se rige en extremos, tendría yo que definir distintos puntos intermedios para que mi vehículo elija cualquiera de esas velocidades. Idealmente, se tiene que hacer algo como esto. Es como... Aquí no conviene que sea como la gramática. Aquí no. Si yo tomé la muestra de 100 vehículos, lo que yo necesito hacer es hacer una tabla de frecuencias e ir haciendo intervalos. Yo, por ejemplo, aquí hice un intervalo entre 0 a 25, se tomaron 5 muestras que entran en este rango, y así sucesivamente hasta llegar a 100, por ejemplo. Entonces, si yo hiciera la representación gráfica de esto, se vería de esta manera. Entonces, digamos, mi intervalo más bajo pues tendría que ser, en este caso es 35, y el más alto es 65. Pero pues bueno, de esto no se preocupen tanto porque les vamos a dar esta información, pero para que sepan cómo se modifican estas variables. ¿Cómo puso los puntos? Con el clic secundario. Clic secundario sobre la raya esta. Y los puedo ir moviendo con clic normal, ya sea arriba o abajo. Y se va a hacer hasta que yo voy a intentar representar una curva. Digo, no va a quedar tan uniforme, pero voy a intentar que suceda. Entonces me va a quedar algo así.
Entonces, los vehículos cuando entren van a elegir alguna velocidad deseada. La velocidad deseada no es ni el límite de velocidad, ni es la velocidad mínima registrada, es lo que estamos viendo en campo. Y va a ser velocidad deseada porque los vehículos cuando se frenen van a intentar recuperar esa velocidad. Si un vehículo eligió como velocidad deseada 50 km por hora, a pesar de que se frene por una intersección o por transporte público, por lo que sea, cuando retome condiciones de circulación irrestrictas va a intentar recuperar esos 50 km por hora. ¿Se entendió esa parte o no se entendió? Entonces, una vez que está hecho, le damos a aceptar. Y ven ustedes que cuando selecciono yo la distribución de velocidad 1047, que corresponde a la que yo acabo de crear, que se llama velocidad Querétaro, hay 8 elementos. Y los que yo ya hice en la tabla manualmente, pero los puedo modificar acá también. O sea, les puedo dar un valor, digamos, más preciso, ¿no? Porque a veces por el pulso, por lo que quieran, a lo mejor no es tan preciso esto, pero pues para evitar eso está la tabla, donde yo puedo editar ya el valor preciso de las velocidades. Bueno, eso para velocidades. Idealmente se requiere hacer una composición de vehículos para el acceso del norte, para el acceso del este y del oeste y del sur y demás, y además asignarles una velocidad distinta a cada acceso. A lo mejor los vehículos que vienen del sur al norte van más lento por alguna razón que los vehículos que van del este al oeste, quizá porque, no sé, a lo mejor hay más espacio y de pronto los conductores circulan más rápido. Eso depende mucho de sus estudios de campo, pero pues para eso sirve hacer diferentes distribuciones de velocidad, porque eso da digamos, la personalización suficiente como para representar lo que está ocurriendo en campo. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con las distribuciones de tiempo. Las distribuciones de tiempo son muy similares a las distribuciones de velocidad, y para encontrar las distribuciones de tiempo, igual, datos básicos, distribuciones, y buscan, en lugar de speed, que es la primera, van a buscar la que dice tiempo. El tiempo es también muy relevante acá, porque, por ejemplo, cuando están ustedes en una caseta, hay conductores que por alguna razón, porque a lo mejor no venían preparados para pagar la caseta, por lo que sea, tardan 10 segundos en pagar. Y ustedes, como si llevan el dinero ya preparado, a lo mejor tardan 3 segundos en pagar. Entonces, para representar esas variaciones de tiempo, se tienen que hacer distribuciones de tiempo para representar justamente esos cambios que hay entre el comportamiento de uno y otro. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una distribución de tiempo asumiendo para vehículos que pasan estacionados porque van a comprar algo en una tienda, por ejemplo. Entonces vamos a crear una distribución, y en lugar de que sea una distribución acumulativa o empírica, vamos a hacer una distribución normal. La distribución normal, como ustedes lo saben, tiene un promedio y una desviación estándar. Entonces, suponiendo que un conductor se baja al Oxxo a comprar algo y por mucho, en promedio pasará detenido, no sé, ¿qué les gusta? 10 minutos, que corresponde a 600 segundos. Con una desviación estándar puede ser, no sé, a lo mejor de 150 segundos. A lo mejor habrá uno que en lugar de 10 minutos tarde, pues, ¿qué les gusta? Pues 8 minutos, ¿no? Entonces habría esa diferencia de 100 y tantos segundos, ¿no? Por ejemplo, 130 segundos. Entonces, cuando yo defino el promedio y la desviación estándar, se crea esta curva que justamente corresponde a una distribución normal. Entonces, como les decía, como BISIM es estocástico, lo que va a hacer es asignar diferentes valores a diferentes agentes para añadir ese elemento de variación de los elementos estocásticos. ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Eso? Entonces, de este modo, en cada simulación, los vehículos van a comportar de una manera diferente. Por eso, y es algo que no he explicado todavía, por eso se hace más de una simulación. Porque como una simulación se comporta de una manera, otra de otra y así, se tiene que hacer muchas simulaciones, muchas corridas, para considerar válido un resultado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, una vez que yo terminé de hacer mi distribución de tiempo, le doy a aceptar, y hay una opción que dice simulación.
Luego viene la parte que dice parámetros, y en parámetros viene el periodo de simulación. Por defecto están 3600 segundos, que corresponde a una hora, pero se acuerdan que les había dicho del periodo de precarga. El periodo de precarga idealmente corresponde a 15 minutos. ¿Y a qué se refiere esto? Ustedes en la vida real, pues ya ven, a todas horas hay vehículos circulando, ¿no? En los modelos, cuando ustedes corren la simulación, pues el modelo empieza con 0 vehículos en la calle, ¿no? Entonces, para que los vehículos empiecen a entrar al modelo y empiecen a interactuar entre sí, se requiere un periodo de precarga. Es decir, que le demos tiempo al modelo para que todos los elementos empiecen a interactuar entre sí antes de empezar a sacar resultados. Porque, por ejemplo, si yo dijera el nivel de servicio de esta intersección, cuando empieza la simulación, pues obviamente es ideal, es A, ¿no? Es el mejor posible porque no hay ningún vehículo interactuando. Pero pues esto no es realista. Lo ideal es dejar que el modelo corra y a partir de que ya hay vehículos adentro de mi modelo, empezar a evaluar. Por eso se le llama periodo de precarga, porque le tenemos que dar oportunidad al modelo de que empiece a correr todos los elementos que influyen dentro del mismo. Entonces, idealmente se modifica a 4500 segundos, aunque ustedes, el periodo de las licencias estudiantiles está limitado solamente a 10 minutos, así que se va a interrumpir en 600 segundos, le pongan lo que le pongan aquí. Pero bueno, esta licencia que yo tengo, como es profesional, pues no tiene restricciones. Ahora, resolución de la simulación es según el paso de tiempo, esto no importa nada más. La semilla de aleatoriedad, esto hace referencia a la cosa esta estocástica de los modelos. Imagínense ustedes que una semilla es una... Lo voy a poner acá. Por ejemplo... Una semilla es como una caja de números. Los números que son aleatorios, que no tienen ninguna relación entre sí. Y suponiendo, por ejemplo, la semilla 42 tiene estos numeritos aleatorios con los que mi modelo va a asignarles una variación a otros elementos dentro de mi modelo. Por ejemplo, esto le va a indicar al modelo si un vehículo a lo mejor guarda una distancia de 1 metro o de medio metro entre un vehículo y otro, pero eso es a partir de la semilla, de este elemento de aleatoriedad. Así que las semillas solamente son la caja de números por los que se va a multiplicar la aleatoriedad de mi modelo. Entonces aquí no se tienen que preocupar tanto por esto. Y empiezan en 42 porque hay un chiste ahí como medio europeo que dice que la respuesta a todo es el número 42. Por eso empieza en 42. Pero ustedes, si quieren ponerle, no sé, un 1 o un 13, por ejemplo, para que sea de mala suerte, lo pueden poner. La verdad no hay ningún problema. Ahora, el número de ejecuciones es lo que les decía, cuántas corridas se van a ejecutar. Generalmente nosotros recomendamos que sean 8 por lo menos, 8 simulaciones por lo menos, para que sus modelos sean representativos. Porque con una simulación no pueden esperar que sus resultados sean válidos, ¿no? Como les decía, como depende mucho de lo aleatorio, así como puede haber corridas en las que su modelo se comporta muy bien, puede haber corridas en las que su modelo se comporta muy mal. Entonces, para reducir esas variaciones, se hacen varias corridas. Y el incremento básicamente es cuánto se va saltando, ¿no? Por ejemplo, empieza en 42, como aquí está en 1, la siguiente simulación va a empezar en la semilla número 43, y así sucesivamente. Y ya, básicamente. Esto de velocidad de simulación es para lo mismo que ustedes utilizan la tecla más o menos, es para indicar el factor del paso del tiempo. Aquí estoy indicando que, por defecto, vaya 3.9 veces más rápido que la realidad. Pueden ponerle 1 para que, digamos, vaya en tiempo real, que eso no es tan así, porque que vaya en tiempo real, lo voy a adelantar, se va a ir trabando, porque pues Visim no está hecho así como tanto para ir en tiempo real, sino que vaya más rápido, está hecho para eso. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Dudas? No. Voy a buscarles un aforo direccional porque este punto va a ser complicado de explicar.
Bueno, ¿conocían esto? ¿Los aforos direccionales? Sí, ¿No? nos enseñaste, Fernando. Eso sí nos enseñó. Bueno, los aforos direccionales, hace rato les platiqué de los aforos automáticos. Los aforos